Bienvenidos a Tiempo de Tertulia, un programa en multidifusión que se emite por 175 canales de televisiones locales, digital y cable, por el canal Cultura de Vía Digital, 123 emisoras de radio consorciadas a nuestro programa, por internet y por satélite para Iberoamérica. En esta ocasión, en Tiempo de Tertulia, tenemos el placer de contar con los siguientes invitados. Don Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología y miembro de la Parapsychological Association. Buenas noches, don Enrique. Muy buenas noches. Don Pedro Amorós, experto en psicofonías, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Buenas noches, don Pedro. Hola, buenas noches. Don Juan Vallejo, director del canal de televisión por internet llamado Otra Realidad y experto en antropología. Buenas noches. Hola, buenas noches. Don Lorenzo Fernández, periodista y autor de Crónicas de un Misterio. Buenas noches, don Lorenzo. Hola, buenas noches. Don David Sentinella, periodista, redactor y coordinador de la revista Enigmas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y don Juan Ignacio Cuesta, investigador y periodista. Buenas noches. Hola, Ignacio. muy buenas noches. Hoy en Tiempo de Tertulia traemos un tema que ha interesado al hombre desde que existe. ¿Qué hay después de ese paso cierto que todos damos, que es la muerte? Tenemos aquí pues, a una serie de investigadores y periodistas conocedores de estos temas. Y para comenzar vamos a preguntarle a don Pedro Amorós, desde el punto de vista de la parapsicología o de las ciencias, digamos, heterodoxas, ¿qué indicios o qué pruebas o de qué manera, qué indicios hay de que exista vida más allá de ese paso que digo que a todos nos importa, que es la muerte? Bueno, vuelvo a decir, como siempre me gusta, que para demostrar cosas que son extraordinarias se necesitan pruebas realmente extraordinarias. Si yo digo que tengo un perrito en mi jardín, evidentemente todo el mundo me va a creer, ¿por qué dudarlo? Pero sin embargo, si digo que tengo un unicornio y además de color azul, la gente lo dudará, a pesar de que yo traiga una foto y a pesar incluso de llegar y tirarle del cuerno a mi unicornio, aun siendo real. Quiero decir con esto que para demostrar que existe vida después de la muerte es una de las arduas y duras tareas que los investigadores en transcomunicación, que los investigadores en métodos de investigación, como propiamente dicho, la transcomunicación y valga la redundancia, tenemos y debemos de saber afrontar. La vida quizás es un suspiro aquí en nuestro plano dimensional, en nuestro plano de nuestras tres dimensiones físicas, pero ¿qué ocurre después de que acontece la muerte? Esa es la gran pregunta. Y muchos de los investigadores nos lo hemos planteado a lo largo de mucho tiempo. Fue Frederick Jurgenson el que, por medio de la psicofonía, reveló ciertas voces arrancadas al silencio que en determinadas circunstancias se manifestaban como seres difuntos. Desde tiempos de las hermanas Fox, allá por el año 1848, la transcomunicación comenzó a florecer mediante un espíritu, en aquel caso, en esa pequeña casita de madera en Hydesville, Nueva York, con golpeteos que nosotros le llamamos tiptología, ¿no? Golpeteos que después se hacían coherentes y que se estableció incluso un sistema de diálogo con ellos. Por ejemplo, la A da 2 golpes, la B da 3 golpes y así sucesivamente. Lo verdaderamente curioso es que se llegaron a establecer verdaderos diálogos y las respuestas fueron tan sumamente obvias a las respuestas que se planteaban, que empezó a tomarse la cosa demasiado en serio y empezó a valorarse de que en algunas culturas, ya que la reencarnación, propiamente dicho, es casi un dogma de fe, digamos, para algunas culturas, vuelvo a decir, podía incluso plantearse de que la vida no termina, sino que algo perdura. Y es ahí nuestra lucha, nuestra investigación. Y vuelvo a decir, yo no creo que los muertos hablen, no lo creo y no lo voy a afirmar. No creo que las psicofonías sean voces de muerto, simplemente no lo sé. Yo me voy a quedar con este planteamiento, con el desconocimiento acerca de qué son las psicofonías, que es el caso específico mío. Llevo, pues, a fecha de hoy, unos 19 años investigando el fenómeno. He grabado cerca de 40.000, tengo clasificadas 40.000 voces psicofónicas perfectamente audibles dentro de lo que es el gran espectro. Tengo voces que se identifican como seres del más allá. Tengo
niños y niñas que hoy creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar, que se manifiestan desde el otro Vamos a lado. tener la oportunidad de escuchar esas voces, pero vamos a introducir un punto de vista antropológico sobre este hecho de la muerte que siempre ha interesado mucho a todas las culturas y religiones. Vamos a preguntarle a don Juan Vallejo, desde el punto de vista, digamos, cultural o religioso, ¿hay mucha diferencia a la hora de afrontar la muerte y el más allá? Sí, vamos a ver, yo tengo que comentar antes de empezar, ¿no? Que, hombre, respeto y admiro a Pedro Amorós, que aparte de ser compañero y amigo, las investigaciones que él ha hecho en el mundo de la transcomunicación han dado la vuelta al mundo, ¿no? Y es por la calidad y el trabajo y el tesón que él ha puesto en ellas. Y lo único que pasa es que a mí no me gusta hablar de trascendencia, siempre que hablamos de muerte, y obviamente todas las religiones, y la pregunta que tú me has hecho a colación de esto, hablan de una trascendencia siempre después de la muerte. Pero hay que ver el tema de la religión y la muerte desde dos ópticas. Una, por un lado, absolutamente todas las religiones piensan que la muerte no es más que un paso más en la vida. Y de otro lado, bueno, se suele poner un premio normalmente también después de esa muerte, ¿no? Y con lo cual se puede atraer a la gente en la tierra. Hombre, hay religiones monoteístas, como por ejemplo es el caso del cristianismo, el judaísmo, el islam, digamos, que lo han llevado más a rajatabla. En cambio, otras religiones, como por ejemplo sería el budismo, digamos que llegan a enfocar la vida de un punto de vista diferente. Quizás también David, que ha estado en la India, conocerá que en otros países el punto de vista de la muerte es muy diferente al nuestro. Todas las religiones monoteístas occidentales ven la muerte como algo terrible, mientras que, por ejemplo, la religión hindú o el budismo lo integran más dentro de la vida. Quizás para que la gente me entienda, dentro de la mitología hindú, la diosa Kali, que es la diosa de la muerte, aun siendo un demonio, es una diosa. ¿Por qué? Porque imaginaros por un momento si nunca muriéramos. Sería como un castigo en vida. Ser inmortal puede llegar a ser un castigo. Entonces, dentro de su mitología, la diosa Kali es la que mata a los gigantes para que los hombres puedan vivir en la tierra. Entonces siempre se ve un lado positivo en la muerte, sobre todo en ese tipo de religiones, que aquí en cambio en Occidente no llegamos a palpar. Sobre trascendencia, yo no me atrevo a hablar. También hay que decir que todas las religiones surgen y nacen por la idea de la muerte. Las primeras manifestaciones religiosas que aparecen y de las cuales tenemos restos, concretamente en Anatolia, hace medio millón de años, que ni siquiera eran hombres, eran homínidos, donde se enterraba a los cuerpos en posición fetal mirando hacia el este, donde nacía el sol, para intentar revivirlos después de muertos, son los comienzos de la magia y luego más tarde de la religión. O sea que la muerte en todas las culturas nos ha obsesionado y ha marcado normalmente en la religión un paso más dentro de la vida. Sin duda lo que existe es que aquí ahora hay la transcomunicación, una serie de elementos. ¿Creen ustedes que esas voces que aparecen o esas entidades descarnadas, desencarnadas o lo que sea, qué son? Eso es lo que nos gustaría saber. De todas maneras, apuntando una cosa sobre lo que estaba diciendo Juan Vallejo, es que en Occidente sigue existiendo un gran tabú alrededor de la muerte, a diferencia de lo que comentaba de lo que sucede en los países de Oriente. Véase la India, etcétera, etcétera. Digo, la India por ser tal vez el que lleva el estandarte en cuanto al budismo, o la zona norte, lo que sería la zona del Tíbet, hoy en día ocupada por China, lo que sería el budismo tibetano. Lo que sí sucede es que allí el tema de la muerte se mira de otra manera. No solo es una puerta a algo más, es decir, allí hay que tener en cuenta que la reencarnación es el día a día, e incluso a nivel judicial. O sea, hay casos que han sido demostrados jurídicamente, y que incluso hay personas que hoy en día están en prisión a causa de que se ha podido comprobar mediante la reencarnación, algo que en Occidente sería impensable. O sea, digo, te veo la cara así como de duda, me refiero a casos de personas que han sufrido una supuesta, para nosotros en Occidente, para ellos muy clara, reencarnación, y que niños o niños con 3-4 años han recordado con todo lujo de detalles historias de su pasada vida, de quiénes eran, etcétera, etcétera, y si habían sido asesinados o no, y en qué lugar habían sido enterrados. Estos detalles en Occidente serían motivo de burla. ¿Y esos ha sido prueba como para han sido detalles, gotas, que han ayudado a la investigación policial? Ajá. Pero eso mismo sucede en Occidente, y aquí, bueno, o sea, nos hartamos de reír, en términos generales. No siempre, no siempre. No Quiero sé. decir, si vamos a centrarnos en el terreno jurídico, es curioso, pero en la historia de la jurisprudencia occidental
a diferencia de la jurisprudencia oriental, en la historia ha habido varios casos en los que, previa una presunta intervención de un fantasma, como diríamos hoy una aparición de un difunto, eso ha permitido inculpar a una persona en un juicio. Hay varios casos de esto a lo largo de varios siglos, curiosa y extrañamente. Pero es más, yo me permitiría no tanto disentir un poco de la visión, como que en Oriente tienen esa visión muy paradisíaca, etcétera, es decir, que aceptan la reencarnación, por lo tanto aceptan entregarse a la muerte. Yo diría un poco burlonamente, aunque está claro, cualquiera que ha visitado la India, sobre todo la India, yo creo que hay mucha diferencia de la India al Tíbet, o bueno, el Tíbet oprimido ahora, por supuesto, pero a Nepal hay una diferencia radical. Pero cualquiera que ha visitado la India puede entender que la inmensa mayor parte de la población india, lógicamente, ven con buen agrado la reencarnación, porque a lo mejor en la próxima vida se reencarnan en una condición mejor que la que tienen en la actual. Enrique, la idea no era esa. Yo lo que me quería referir cuando hablaba antes es que las religiones monoteístas occidentales somos muy maniqueístas. O sea, vemos las cosas o blancas o negras. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, cuando llega la muerte lo vemos, hombre, aunque tengamos un premio después de la vida, lo vemos en el fondo como un fin. Pero vámonos fuera de religiones como por ejemplo son la hindú o la tibetana, o el budismo tibetano, perdón. Vámonos por ejemplo a religiones como las aztecas o mayas, que tú también las conoces muy bien. Y también se veía esos sacrificios humanos que nosotros podemos ver hoy día desde el siglo XX. En Maya claro, no hay nada. Desde el siglo... Bueno, los mayas también tenían ritos de sangre, Enrique. Sí, discutible de qué áreas y qué zonas. Sí tenían ritos de sangre. Entonces, muy concretos, quiero decir, muy concretos, como tú por sabes, ejemplo, para las cosechas. Muy concretos y relacionados con la función real. Efectivamente. Entonces, vamos a ver, esta gente, lo que a nosotros nos parece hoy día una barbarie, que hubieran esos sacrificios en la cultura azteca, ellos lo veían como un honor. Tú lo conoces muy bien, incluso hay algunas tribus también en África. Bueno, ya pero en Occidente también. La muerte, pero no digo, en Occidente ha existido la idea de sacrificarse del rey o el líder de la tribu, el rey que debe morir, sí. Ha existido en Occidente hasta no hace demasiado tiempo. Bueno, o sea, la figura del rey que debía sacrificarse por el pueblo y o se sacrificaba o era asesinado. O sea, es un arquetipo muy impuesto. Ahora, yo iba más allá de eso, quería aprovechar eso que comentabais, que estoy de acuerdo en líneas generales con ello, para decir, es muy interesante. Yendo ya al terreno de las evidencias sobre una supervivencia después de la muerte, hay algo muy interesante. Aceptamos plenamente, cualquiera que conoce la India, por ejemplo, que los hindúes en general ven con agrado, con más agrado que los occidentales, la idea de la muerte y piensan y creen en la reencarnación. Sin embargo, cuando estudiamos uno de los terrenos de supuesta evidencia de vida después de la vida, que son las escenas, las vivencias de moribundos. Es decir, la persona que está agonizando, que está en su lecho de muerte y en los últimos días previos, a raíz de una enfermedad grave sobre todo, empiezan a tener visiones. Eso es algo general. Sí, yo lo he estudiado tanto aquí en España como, por ejemplo, en Marruecos. He estado hablando con médicos y he visto este tipo de casos. Son muy distintos estos casos a las experiencias al borde de la muerte. Todo aquel asunto del túnel por el que viaja la gente y al fondo del cual se ve una luz. No. Me refiero a gente que está agonizando y describen al personal sanitario que le rodea y sobre todo a los familiares, le dicen, me ha venido a buscar papá o la abuela que han muerto hace tiempo. Y dan una serie de descripciones fascinantes, porque como se ha visto desde principios de siglo y en varios casos, en ocasiones esa persona que llevaba agonizando muy enferma, grave, en el hospital un mes, por ejemplo, no se le había comunicado la muerte de un pariente suyo, súbita, para no preocuparle y para no agravar su estado. Y describe que entre aquellos que le vienen a dar la bienvenida al más allá está el pariente. Pero iba más allá de esto. Las figuras que se aparecen son familiares y son también figuras relacionadas con las divinidades propias de cada cultura. Es decir, en India, Krishna, por ejemplo, y en todo Occidente, Cristo. Lo interesante es cuál es la reacción en Occidente y en Oriente. O sea, si fuera una alucinación, lo lógico es que el occidental se resistiera a irse y el oriental accediera a irse. Es todo lo contrario. El hindú, se han hecho experiencias, como sabéis, en hospitales norteamericanos, europeos e hindúes. El hindú, en general, se resiste y le entra verdadero pavor ante el tema, es la reacción general, mientras que el occidental está encantado de acompañar a esas figuras en el tránsito hacia el más allá. Es una de las muchas incongruencias que encontramos que nos hacen sospechar
que algo hay. Al igual que cuando, por ejemplo, estudiamos los casos de niños moribundos que han sobrevivido o niños que han tenido una experiencia al borde de la muerte. ¿Por qué un niño pequeño de 2, 3 años, 4 años, que acaba de empezar a hablar, describe, por ejemplo, que han venido a recogerle ángeles sin alas? ¿O por qué una niña mormona, de la religión mormona, por ejemplo, o una niña protestante, casos estudiados en Estados Unidos, han hablado de reencarnación? De que han visto, por ejemplo, cómo había gente que volvía a la Tierra, una descripción perfecta. Es decir, se describen cosas que son ajenas a la cultura en la que uno está sumergido. Para mí ya es un primer punto que nos permite sospechar que algo hay detrás de esas experiencias. Yo creo... No, iba a decir también, aparte es inexplicable, como tú bien has comentado, que el proceso de dejar la vida para dar ese paso al más allá sea exactamente igual en todas las religiones, con la gran diversidad que hay de credos. Eso es algo que también que es un gran misterio para la ciencia. Perdona, Juan Ignacio, que te he cortado. Yo creo que hay una cosa que es absolutamente salta a la vista en todo esto. Evidentemente, la diferencia entre el hombre y el resto de los seres vivos es precisamente su creencia o su constatación, y digo constatación y lo digo conscientemente, sobre la trascendencia. Es cierto que cuando, digamos, el primate desciende a la Tierra, precisamente su primera relación con la nueva inteligencia que va entrando dentro de su cabeza o esa nueva especialización de su código genético, entra el hecho de la trascendencia. Ahí tenemos, por ejemplo, podemos ir mucho más lejos, pero bueno, vamos a ir a un caso concreto. La cultura de los campos diurnos en España tiene una serie de vasijas que tienen una abertura triangular, donde los antropólogos, los arqueólogos han querido ver una especie de puerta por la que el alma podía salir y podía volver y podía entrar. Bueno, ¿esto qué es? ¿Unos inventos de una gente que eran muy crédulas, o esto es la experiencia empírica de cosas que pueden ser constatadas en el día a día? Y que es universal. Claro, que es aquí universal. como la Polinesia. La respuesta a esa pregunta es la gran respuesta, que nadie la ha dado con auténtica validez científica, pero desde luego es la respuesta. No... Pero, perdón, depende del punto de vista en el que te sitúes, respondes a esa pregunta de una manera u otra. Sí, no, está claro que primero soy creyente a nivel personal en que hay una trascendencia después de la muerte. Podríamos luego ver por qué, tanto, sobre todo por razonamientos, como por experiencias subjetivas, pero experiencias a fin de cuentas. Pero por otro lado, me planteo, al margen de eso, desde un punto de vista racionalista, que es como cuando uno investiga estos temas se tiene que situar, te diría, al argumento antropológico de la universalidad de la creencia en una vida después de la muerte, hay una respuesta muy simple, la de la sabiduría popular. Todo tiene remedio en la vida, salvo la muerte. Es decir, la muerte es la gran carencia universal que al ser humano como ser pensante le angustia y le preocupa desde el principio. Por lo tanto, desde un punto de vista racionalista, lo lógico es pensar que hay una vida después de la muerte. Enrique, también, desde ese mismo punto de vista, vámonos a la ciencia. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y si tú y yo estamos aquí hablando y el resto de los que estamos aquí es porque hay una energía, ¿no? Tenemos una energía. Tenemos una energía, pero ahí vamos a la pregunta más básica. Tenemos una energía y esa energía va a sobrevivir. Pero la pregunta más básica es, ¿qué sobrevive? ¿Qué sobrevive? Es decir, ¿qué hay en ti, en mí, en cualquiera de permanente que sobreviva? ¿Acaso somos uno? ¿Acaso hay un verdadero yo que sea permanente? Es decir, ¿qué es lo que va a sobrevivir de nosotros? ¿El alma? ¿Dónde está el alma? ¿Qué es el alma? ¿Cómo se define? ¿Es estable? ¿Acaso tú eres el mismo que eras cuando pequeño o serás el mismo, salvo los hábitos, los defectos, los problemas? ¿Qué hay de serio, de permanente, más allá de lo que está en este mundo, que pueda realmente sobrevivir? Y ese algo que se manifiesta posteriormente, ¿qué es lo que conserva identidad con lo actual? Pues Enrique, posiblemente ahí está el miedo, que no sabemos lo que hay. Ahí está posiblemente la eterna duda, que yo creo que en los últimos, pues muchos miles de años, desde que el hombre es consciente que es hombre, ha tenido ese miedo, ¿no? Ha intentado buscar una explicación para todo lo que ha tenido alrededor, ha intentado hallar, aunque fuera de forma subjetiva, una explicación para lo que no desconocía, pero sin embargo lo que jamás podrá conocer, por mucho que se intente, o por mucho que en este caso vaya tras ello, vaya tras la explicación de qué hay tras la muerte, es algo que desconocemos y que, por desgracia, hasta que no estemos al otro lado no sabremos jamás. Por lo tanto, posiblemente ahí está el gran miedo. Pero es que el problema, creo que Enrique también da en la clave en lo siguiente, o sea, si ahora mueres y vuelves a nacer, ¿hasta qué punto vuelves a ser tú mismo? Hay un caso de un obispo español, que no quiero revelar porque es un tema que quiero investigar, que el tipo puso muy cínicamente en la lápida de donde lo enterraron, en una catedral conocida española, comentaba en latín, la inscripción en latín dice literalmente, si mal no recuerdo, era todos volvemos a nacer, pero solo algunos inmutables. O sea, el tipo antes de morir fue tan cínico que puso una inscripción
que él cuando volviese a nacer volvería a ser el mismo. Ese es el gran problema. Además, que lo ponga un cristiano fue lo que me sorprendió todavía más, ¿no? Algún día cuando lo investigue, Pero, Juan, ya lo comentaré. No es de sorprender porque los iniciados en la sabiduría hermética, claro. en la sabiduría hermética que mantienen esa tesis, el tema de la inmortalidad, que se habla de los alquimistas que conseguían la inmortalidad, ese tema de la tradición hermética, alquímica o como lo queramos ver, que es la tradición esotérica subterránea que pervive en toda la historia subterránea de Occidente, no solamente ha habido multitud de religiosos, sino incluso algunos papas que se sabe que han sido iniciados en la tradición hermética y tenían una concepción radicalmente distinta de la que tenemos el resto de los mortales, que era conservar la conciencia después de la muerte, conservar la identidad. El problema es adquirir la identidad, es decir, tenemos un yo permanente y si no, ¿de qué nos vale? Pero vuelvo a repetir, yo creo que eso es mera lucubración. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay más allá. Decir, sí, es inmutable, yo cuando muera, vaya al otro lado y vuelva a renacer, volverá a ser el mismo. Bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Lorenzo, nos movemos dentro del campo de la especulación, pero, sin embargo, en parapsicología, existen las psicofonías, existe una transcomunicación instrumental, una serie... Tenemos aquí a don Pedro Amorós, gran experto, como habéis dicho, en temas de psicofonías y además creo... Estudioso. Expertos. Se está siempre aprendiendo, ¿no? Sí, desde luego. Creo que has traído una serie de psicofonías a este programa. ¿Podrías irnos explicando y las vamos aquí presentando? Antes de nada, hay que advertir a la gente que sea muy sensible que las psicofonías son voces que no se sabe de dónde provienen, pero que la mayor parte de los investigadores hemos pensado en algún momento que pueden proceder de un estado que no es físico, con lo cual que cada uno saque sus propias conclusiones. Por lo tanto, de verdad que le pido que toda la gente no cambie de canal, porque si no, no nos van a ver, pero que sí que si tienen un poco de sensibilidad alterada o que son muy sensibles, vamos... Pero antes de empezar con ellas, me gustaría que explicaras cómo se hace una psicofonía, es decir, de qué manera se descartan que haya, yo qué sé, ruidos y voces humanas. O interferencias radioeléctricas, tal. ¿Cómo se hace una psicofonía? Bien, hay dos formas, o hacerla de forma chapucerilla, entre comillas, o hacerla de forma semicientífica o científica, intentando acercarnos a lo que es el método, ¿no? Cuando se hace una psicofonía normal y corriente, cuando uno va a investigar, se lleva un magnetofón a un lugar, a un paraje, a un bosque silencioso, donde no haya nadie, absolutamente nadie, y allí debe de colocar ese magnetofón con una cinta completamente virgen y un micrófono separado bastante, lo más posible del magnetofón. Siempre unos auriculares para monitorizar la grabación y comprobar que no existen voces humanas que se introduzcan en él. Allí se elabora en un cuaderno se elabora una serie de preguntas y allí se establecería lo que nosotros vamos buscando, el diálogo. ¿Hay alguien? ¿Nos puede hablar? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás ahí? Todas estas preguntas que se nos vienen a la cabeza, si realmente sois difuntos, todo esto es lo que nosotros vamos a intentar indagar. Y ellos, supuestamente, nos van a responder. Así que lo único que tendremos que hacer es disponer ese equipo y comenzar a grabar. Eso es de la forma más tradicional. Pero luego, cuando nos subimos al laboratorio, debemos de pensar que vamos en busca de la psicofonía. No vamos a ver si alguna cae en nuestro anzuelo. Vamos a pescar psicofonías. Vamos a provocar las inclusiones. Entonces, los experimentadores, los investigadores en este campo, utilizamos inducciones sonoras para poder causar. Una de mis hipótesis, que precisamente en el libro que recientemente acabo de escribir, que es el de la psicofonía, se expone, es que la psicofonía queda de alguna forma sometida al principio de lo que Juan antes decía. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Con lo cual yo me planteé la posibilidad de que si nosotros encendemos una bombilla y se calienta, esa energía eléctrica que se transforma en calor, ¿en qué se transformaría la energía sonora? Bien, bajo esa hipótesis y planteamiento, para mí los sonidos que no quedan desde luego impregnados en un lugar, porque si no un estudio de grabación sería insoportable, pues sí que conservarían lo que es el concepto propio de la energía sonora. Y esa energía sería la que ellos transformarían. Nosotros mediante inducciones sonoras provocamos las psicofonías. Generamos las psicofonías en laboratorio con lo que se llaman portadoras. Y así es como se experimenta. Pues vamos con ellas, a ver, preséntanos las psicofonías que has traído hoy. Muy bien. Yo he preparado algunas que creo que van a ser audibles por todo el mundo y vuelvo a decir que son impactantes. La primera es una voz de niña
que a mí me sorprendió porque ante la insistencia de una mujer que yo fuera a grabar psicofonías, que sabía que su hija estaba allí, su hija había fallecido, era inválida, bueno, pues yo le dije, mire señora, esto no va a dar resultado porque esto no es un sistema para conversar con los difuntos. No, por favor, pruébelo. En el más absoluto de los silencios, delante de 2 investigadores más, se produjo lo que ustedes van a oír ahora. Esta psicofonía que hizo Andaré, claramente. Ándale. Andaré. Andaré. La niña estaba inválida, no podía andar, estaba en una silla de ruedas y falleció. Grabamos la psicofonía, Andaré. Increíble, verdaderamente increíble. Pero lo más increíble es que los familiares reconocieron perfectamente su voz, ampliamente. Luego tengo, vamos, he preparado algunas, creo Vamos con la segunda. que dan un poco la explicación. La segunda se obtuvo en mi laboratorio. La pregunta era obvia. ¿Cómo puedo mejorar las grabaciones? Y una voz me dice claramente, trabaja. Vamos a escucharla. Además con un cierto tono de decir, venga, trabaja, hombre. Búscate la vida. Algo muy interesante que es la economía energética que caracteriza la psicofonía, se diferencia de cualquier otra cosa, quizás nos lo puedas explicar, Pedro. Utilizan una mínima energía para pronunciar cada frase. Una especie de ímpetu energético que les sobresale. Por eso antiguamente, y Juan sabe perfectamente de qué hablo, se pensaba que ese clic famoso metálico que precedía las grabaciones era una señal indiscutible de que había habido una inclusión psicofónica. Sí. Para mí, mi hipótesis es justamente lo contrario, que es lo que le da pie a causar la psicofonía. Es una hipótesis planteable y plausible dentro de lo que es la transformación energética. Yo a ese clip lo llamo una presintonía. Es como si estuvieran buscando justo cómo poder entrar en el momento de entrar. Una puerta de entrada. Efectivamente. Es una portada, o sea, es el principio de la portadora. Lo único que me da miedo cuando decís, parece que están buscando cómo entrar. Oye, no tiene por qué ser algo del más allá. Es lo único bueno, vamos a ver digo. ahora. O sea, perdona, la psicofonía existe, o sea, algo que no me cabe ninguna duda. Bueno, pero ¿por qué tienen que venir del más allá? Es lo que a mí como... hemos llegado al momento en que hay que hablar de las 3 teorías. Cualquiera de los que estamos aquí puede contar que existen las 3 teorías, la teoría anímica, que sería la que hablamos de los seres del más allá, la teoría de la manipulación por parte del investigador, que con su mente genera un fenómeno de... O sea, no manipulación, sino parapsicológica, digamos. Manipulación involuntaria. Trascendental. Es decir, que la mente es la que está provocando la psicofonía, parapsíquica. Y luego la tercera, lógicamente, que es la energía remanente, una energía que en un momento dado se emitió y que queda latente de alguna manera y puede ser captada. Descartando, por supuesto, todas las hipótesis de tipo racionalista, porque esas son las 3, que una vez descartado todo lo demás, que serían, pues desde el fraude, pasando por los fenómenos de tipo normal, que hay muchos casos que hemos visto. Por ejemplo, se puede captar en determinados momentos emisoras de radio, pero que no es... para nada, cuando uno escucha estos ruidos, no tiene las características propias de la psicofonía, que es mínima energía y máximo mensaje. Vamos para, digamos, a soltar las psicofonías que tenemos y luego ya entramos en el tema. Yo había preparado una que a mí me sobrecoge. Esta la grabé con un gran amigo y investigador, gran amigo común de algunos de los que aquí estamos, que es José Requena. Este buen hombre me acompañó hasta una ermita donde supuestamente estaba completamente encantada, ¿no? Una ermita que se aparecían fantasmas, allí ocurría de todo. El caso es que yo dispuse los equipos y allí en un momento dado preguntamos si había alguien que tuviera que decirnos algo. Se grabó en el silencio algo increíble, una tonadilla y a continuación una voz que tras una especie de respiro extraño dice: «Oh, mi suegro José». Vamos a escucharla.
Es estremecedora, ¿eh? De todas maneras, pero yo diría que es de las más atípicas que he escuchado. Es de las ¿Estás de más acuerdo, no? atípicas, O sea, sí. no sigue la norma de... Tú estabas presente cuando... Sí, 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 ¿Ves? sí. Para mí es Economía de garantía energía. suficiente. Claro, Si no, claro. yo sospecharía en una Es cierto. psicofonía como esta de una de manipulación. todas maneras, dejarme que haga un pequeño inciso, solo un pequeño inciso en el que, por cierto, podéis no estar de acuerdo. Estas psicofonías son impresionantes, impresionan por su contenido y por su dramatismo, pero todavía no conozco a nadie que la hayan perjudicado, ¿eh? Una psicofonía yo conozco a nadie que le hayan perjudicado, a no ser alguien que su cabeza pues no estuviera Tengo que estar de lo acuerdo suficientemente Yo tampoco estoy de equilibrada. acuerdo contigo. Yo no, Yo no porque, estoy de acuerdo porque contigo dices, tampoco. alguien que le hayan perjudicado, vamos a ver, a nadie que no tenga un problema psíquico le va a volver loco esto, ni le va a volver loco la ouija, es decir, ese jueguecito de coger el vasito, volverlo boca abajo y hacerlo girar en un tablero. Pero si alguien tiene problemas psíquicos, y el 90% de las personas tenemos problemas psíquicos en mayor o menor medida, pero hay algunos, un porcentaje que yo no voy a evaluar porque no soy psiquiatra, pero un porcentaje elevado de la población tiene una latencia más fuerte, como puede ser una psicosis o una esquizofrenia latente, sí, esto puede ser el detonador para que eso se Puede serlo, manifieste. pero mi O advertencia... sea, que peligroso pero es. mi advertencia... Perdona, en Juan el- Ignacio, un momento. Yo simplemente quería hacer un inciso, porque aquí sí alguien tiene derecho a hablar con propiedad del señor Enrique de Vicente. Por veteranía, no por edad. Con lo cual, yo lo que sí te diría, Enrique, puesto que nos conocemos hace muchísimo tiempo, la verdad es que lo único que disiento de ti con lo que acabas de decir es que la Ouija es un jueguecito. Sinceramente, a mí me parece todo lo contrario a un jueguecito. Lo he dicho en el peor de los sentidos. Bien, vale. Es decir, como tantos jueguecitos estúpidos que se le permiten a la juventud y a los niños que jueguen a él, pero la culpa no la tienen ellos, Un la momento, tenemos un momento. nosotros, Hombre, las tiene que se vende como juego. Estamos aquí Exactamente. desarrollando temas, vamos a intentar seguir con las psicofonías. Quédense con la Ouija, con la intervención que queréis hacer y luego ya entramos a la tertulia. De momento vamos a dejar a don Pedro Amorós Nos quedan- que nos vaya quedan desgranando. cuatro que para mí son interesantes. Una, la que viene ahora, está obtenida en el Hollywood Memorial, en el cementerio que hay en California, donde están todos los famosos enterrados, pues que hay un día de estos que estaba cerrado. Por supuesto, no había absolutamente nadie que yo hubiera visto. Y estaban, sí, mi mujer y yo, mi mujer paciente, compañera, investigadora y amiga, y ahí estamos grabando. El caso es que me senté delante de una tumba que era un banco. La tumba era un banco y yo me senté encima. Y yo tengo un vicio, posiblemente los televidentes los hayan visto, y es que me muevo mucho, igual que Enrique también se mueve. Nos movemos mucho. El caso es que yo empecé a hacer así, clac, 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 en el pie. En un momento dado yo llevaba mi pequeño magnetofón y lo pongo. Ojo que esta lleva el micrófono incorporado y es un poquito más difícil de oír. La calidad es menor. Pero bueno, en un momento dado, cuando yo rebobino y escucho, ya en el hotel, escuché con toda claridad una voz que justo cuando yo estaba haciendo el tap, tap, tap encima de la tumba, me dice, ¿quién está ahí? Como diciendo, ¿quién es el que está pegando golpecitos, ¿no? Es jocoso, pero bueno, vamos a escucharla. Susurrada. Y además curiosa, La que viene a continuación sí que me gustaría hacerle un especial hincapié porque fue obtenida en un antiguo convento de monjes capuchinos que bueno, hoy en día está deshabitado, pero en tiempos de la guerra fue un preventorio de antituberculosos. Bien, lo curioso es que ahí se dice que hay un fantasma deambulando y que se ha visto muchas veces y es la única vez, y yo lo he dicho ya en público, pero me voy a exponer y lo voy a decir, que yo he visto un fantasma y lo he visto allí, junto con una cámara de televisión y el cámara temblando se orinó prácticamente encima. ¿Tiene nombre ese fantasma? No se sabe. No se sabe. El caso es que se vio una especie de nubecilla de 1 metro de altura flotando en el aire y deambulando por el sitio. Este hombre la vio, mi mujer la vio, yo la vi, don Luis Jiménez Maruenda, un compañero amigo y que en paz descanse, que ya falleció, la vio, y así otros investigadores. El caso es que allí, que hubo mucha gente de Francia que vino a curarse a este lugar, bueno, pues obtuve esta psicofonía. En el más absoluto de los silencios, justo cuando estamos grabando, pedimos que por favor nos dijesen algo. Una voz dice Messier. Messier.
Y es lo que nos dijeron. Y ahora sí que voy a poner una que a mí me encanta. La grabé con el grupo de investigación de la Sociedad Española en Zaragoza. Había muy buena gente, muy buen ambiente, muy buenos amigos. Ángel Briongos, el coordinador allí del SEIP. Y se obtuvo en Belchite, en el pueblo antiguo de Belchite, aquel pueblo que durante la Guerra Civil fue bombardeado y que tantas muertes hubo allí. Lo cierto es que en una de las iglesias, si no recuerdo mal, creo que era la de San Agustín, obtuvimos, creo que se llama la de San Agustín, hay una bomba clavada incluso todavía allí, que había un antiguo reloj. Obtuvimos esta grabación en la que se escuchan justo las 12 campanadas de las 12 de la noche, del pueblo vecino de Belchite, es decir, del pueblo nuevo. En el instante donde se escuchan las 12 campanadas, se escucha la voz de uno de nuestros compañeros romper, que yo casi corto la grabación, y decir 12. Yo dije, ¿qué has dicho? Pero justo cuando corté la grabación, después de su voz, de que él diga 12, hay una voz psicofónica perfectamente audible que dice, paren el reloj, con esa claridad. El caso es que ahí estaba y no pudimos parar el reloj. Lo cierto es que ahí quedó. Y ahora, para finalizar con las psicofonías que hemos preparado, sí que me gustaría poner una de las que yo les tengo mucho cariño y fueron las grabadas en Belmez. Pero esta vez he escogido una de Belmez. Yo tuve en Belmez 72 inclusiones claras, entre las cuales 22 fueron perfectamente audibles y reconocibles, la voz. Yo, en un momento de la grabación, estaba María Gómez Cámara delante, estaba el equipo de la sociedad allí también investigando, y pregunté si hay alguna voz que me diga quién es. Y en ese impasse, una voz de niño me dice, Germán te espera. Que diga quién es. Que diga quién es. Que diga quién es. Hay algo muy interesante en esto, y es que no os explico quién es María Cámara, pero también a qué se refiere con eso de Germán te espera, porque me recuerda la última psicofonía que yo obtuve en el año 73. Yo en el año 73 estuve haciendo 3 meses de psicofonías y decidí que no volvía a hacer psicofonías. Simplemente decidí porque dije, vale, yo tengo ruidos extraños, pero nadie me asegura a mí que un día no tenga que prescindir del magnetofón y me dedique a escuchar los sonidos extraños. Esto le ocurre a mucha gente, es decir, los mediums, no esquizofrenia, sino que empiezas a captar, hay gente que escucha las voces, pero ese es un problema, eso te lleva a disociarte de la realidad. Ahora, la última grabación que yo obtuve, y la obtuve con alguien que en aquel momento estaba haciendo conmigo un programa, en el año 74, perdón, uno de los primeros programas que hicimos de televisión, unos documentales, y la estuvimos haciendo en un coche, parados por la noche, estábamos hablando y yo dije, voy a aprovechar y voy a grabar con una discusión feroz que había entre 2 parapsicólogos en aquel entonces, muy feroz, y yo estaba en pleno centro, que eran Germán de Argumosa, que era el parapsicólogo que había, o así se titulaba, que había lanzado todo el fenómeno de las caras de Belmez, lo había dado a conocer públicamente, y alguien que le atacaba muy radicalmente, que era otro parapsicólogo español, que era un jesuita, González Quevedo. Entonces hubo una discusión tan brutal que le llevó todo el escándalo a que se le prohibiera volver a dar conferencias de parapsicología en Madrid a González Quevedo. Y digo, bueno, entonces estamos hablando, vamos a grabar a ver si sale algo. Y se escucha perfectamente cómo se interrumpe nuestra conversación, se incluye una de esas voces extrañas que dice, en un golpe mínimo, Germán. No se entendía muy bien si era Ma o Germán, pero
ante lo que estábamos hablando y no habíamos pronunciado la palabra Germán en los 2 minutos anteriores o posteriores a eso. Es curioso, ¿no?, que las voces digan eso, y diría más allá, porque podría uno pensar, es que los seres del más allá se centran en torno a Germán de Argumosa. No, yo diría que hay algo más. Hombre, es que, perdón, Enrique, en este caso la psicofonía, la inclusión que ha obtenido Pedro Amorós en Belmez, haciendo referencia a Germán de Argumosa, tiene mucho sentido, porque precisamente, ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, en el fenómeno de las caras de Belmez, es decir, esas caras que de la noche a la mañana aparecen un 23 de agosto del año 71 sobre el suelo de cemento de una humilde casa de un pueblo de Jaén, concretamente Belmez de la Moraleda. Pues Germán de Argumosa precisamente es el investigador que de manera oficial es comisionado en primer lugar para ir a investigar el fenómeno. Él fue comisionado por el aquel entonces gobernador civil de Jaén, don José Ruiz de Córdoba, para que investigara el fenómeno de las caras. Por lo tanto, además hay que decir que él incluso consiguió en su momento obtener una serie de registros psicofónicos que, bueno, pues han pasado a la historia de la psicofonía española en voz suya, en voz de Germán de Argumosa, como los registros más terroríficos, más... Bueno, había algunos incluso más terribles, como aquel que decía Germán pica patio, excava cemento, o por ejemplo, es que yo sigo enterrada, o otro incluso con un mensaje un tanto más positivo que decía el infierno empieza aquí. Y eso fue obtenido allí por Germán de Argumosa, ante la curia eclesiástica, ante el gobernador civil de Jaén y ante todo aquel que intentó negar el fenómeno de esas caras que aparecían sobre el cemento de la casa de María Gómez Cámara. Pues ese tema Lorenzo lo conoce muy bien. Lorenzo, hay que decir, es autor de un libro que se regaló con la revista Enigmas, que es el libro más completo y más novedoso que se ha publicado sobre el fenómeno de las caras de Belmez, y le dedicas un amplio capítulo en este libro. Crónicas del Misterio. Y la Operación Al-Ándalus también, que lo ha escrito conmigo, aunque no lo diga hoy aquí, que se Pero arrepiente. yo aquí me permitiría decir algo, y es que cuidado, porque este tema del más allá, de los terrores del más allá, hay que tener mucho cuidado con él. Curiosamente, yo lo que constaté de forma clara es que en todas las grabaciones psicofónicas relacionadas con Germán de Argumosa, obtenidas por él o relacionadas con él, decían cosas terroríficas acerca del más allá, hablaban del infierno, me quemo en el infierno, cosas así. Y sin embargo, las que yo obtuve y han obtenido otra gente que no creíamos en el infierno, que no creíamos en cierto tipo de cuestiones terroríficas, jamás salían este tipo de cosas. Mi constatación muy subjetiva, al menos, es que en mi experiencia las psicofonías guardan una relación estrecha con la mente, con las creencias, el que las obtiene, o con lo relacionado con la gente que en ese caso, la verdad es que, perdona, habría, terminando con lo que era la psicofonía de Pedro, en este caso cuando decía Germán te espera, evidentemente parece que, puesto que el investigador que más ha investigado del fenómeno de Belmez ha sido Germán de Argumosa, parece que Germán de Argumosa es el que está esperando a... María Gómez Cámara, en el momento que recogimos esto, Claro. María Gómez Cámara es la dueña de la casa. La dueña de la casa. Y dijo... ¿Será Germán de Argumosa el que te está Germán, esperando? efectivamente. Lo que pasa es que, claro, si hacemos esa asociación de idea que propone Enrique de Vicente con que va un tanto con la persona que experimenta, en este caso yo recuerdo otra psicofonía que obtuvo Germán de Argumosa en el Palacio de Linares que decía, quítate la falda. Que era muy similar. Entonces, claro, pero si esa tenemos que psicofonía asociar, no era una psicofonía. sería un tanto frívolo. Pero no, frívolo no, el inconsciente es así. Un momento. El inconsciente es así. Y yo lo que digo es que hay que tener cuidado con toda la historia del más allá, el más allá, el más allá, y hay que descartar antes el más acá, y lo que yo digo es que está muy lejos de ser descartado el tremendo poder del psiquismo y del inconsciente. El inconsciente es el gran desconocido. Perfecto. Vamos a ver, don David Sentinella quería hablar, además luego quisiera que pues la intervención que querías hacer tú antes, pues la hicieras, y Ignacio, pues si algo tienes que decir. Bueno, yo... Pero que empiece David. Bueno, primero la juventud, entre comillas, no de alma, por supuesto. Oye, no, lo que quería tomar, el hilo de lo que has dicho, estás comentando que el experimentador parece que tiene algo que ver, o sea, está íntimamente involucrado con el resultado positivo, negativo, blanco u oscuro, léase como se quiera, del resultado de la psicofonía. Pero hay otras psicofonías, y Pedro Amorós habrá experimentado ampliamente sobre ello, en las que el experimentador no está presente, es decir, se utiliza un temporizador, o bien vía internet, vía ordenador, o bien a través del equipo tradicional de una grabadora llevado con un temporizador. En ese caso, e incluso las preguntas no son realizadas por el mismo experimentador, sino que son realizadas por una tercera persona que ha grabado la pregunta en una cinta. Entonces,
En ese caso, ¿a qué atenernos? En ese caso, la teoría de que el experimentador es el que es el detonante de esas voces, o incluso, no sé, el delimitador o el focalizador de esas voces, esa teoría cae por suelo. Cuidado, yo creo que aquí nos tiene que contestar Pedro, que es quien tiene amplia experiencia, pero te recuerdo algo. Está claro, tanto en física cuántica, me voy a un extremo, como en psicología a otro, lo que se llama en psicología el efecto Rosenthal, o el efecto experimentador. El experimentador influye, o sea, el observador influye siempre sobre el observador. Me he ido a esos terrenos porque es donde queda mucho más claro. Siempre en un experimento en psicología o en un experimento en física cuántica está claro que el observador influye sobre el observador. El observador no está, el observador puede estar, o el experimentador a 200 kilómetros de allí. Pero no importa. Estamos hablando de parapsicología. Si tú vas a aceptar algo relacionado con la vida después de la muerte, empieza por aceptar en principio lo que está demostrado en parapsicología. El poder de actuar, el psiquismo sobre la materia o el poder de la comunicación extrasensorial es independiente de la distancia, independiente del espacio, independiente del tiempo. O sea, no importa la distancia. Partiendo de eso, yo sí le pregunto a Pedro, ante tu vasta experiencia, ¿qué es lo que piensas? Que el experimentador tiene una gran relación con los fenómenos que se obtienen mediante la psicofonía. Aun cuando no sepa la respuesta, que queda grabada. Es decir, tu consciente no lo sabe, tu inconsciente sí. No quiero decir que sea el experimentador el que la provoque. Ojo, sé que tiene mucho que ver y yo he realizado cientos de experiencias y os puedo decir, hay personas con las que me voy a experimentar, a grabar psicofonías y obtengo voces de niños. Me voy a experimentar con otros y obtengo voces que la palabra más agradable no la digo porque suena mal delante de una cámara, es decir, son todo insultos. Voy a grabar con otro y son todo cánticos. Es decir, creo que el experimentador o las personas que acompañan la investigación tienen una relación directa con los resultados. Esto no quita para decir que, desde luego, el nivel productivo de la psicofonía no es la mente, pero sí influye. Yo lo que quería comentar es una cosa más. Una cosa es el terreno de las psicofonías y la transcomunicación en general. Podríamos hablar de psicoimágenes y otras historias que Pedro conoce mejor que nosotros. Y otra cosa es la vida después de la vida. Sí. Las psicofonías pueden ser una prueba, de que exista vida después de la vida. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo ahí al 100% con Enrique de Vicente, y es que pienso que lo que todavía no está claro es hasta dónde llegan los límites de la mente. Y no estoy consciente hasta qué punto puedo operar con la materia. Casos como Inaculagina y otros muchos que no voy a comentar ahora parecen que demuestran que se puede operar. Un segundo, sí, Pedro. Claro. Pero el tema de la vida después de la vida no hay que asociarlo al 100% con la psicofonía, ni siquiera lo trascendente. El caso es que todas y absolutamente todas las religiones, como comentaba antes, piensan que sí existe ese paso, o sea, que la muerte no es más que un paso de la vida. Y yo, por ejemplo, que soy agnóstico, si quería comentar eso, que pienso que la muerte en el fondo no es más que una ilusión, y quizás hay pruebas físicas. Claro, podemos hasta medir fantasmogénesis y de otra serie de cosas que haría falta quizá un poco más de tiempo. Estaría bien que introdujéramos lo que es las apariciones, fantasmas. Es que hay muchas más pruebas de eso, fantasmogénesis. ¿Pero qué es eso? Me gustaría hacer un pequeño apunte. ¿O hacia dónde nos lleva? Apunte. Pequeño apunte. Una de las últimas investigaciones que estoy haciendo dentro del mundo de la psicofonía es mediante una serie de cosas que está experimentando con Ricardo Bru, un gran y conocido hipnólogo. Pues estoy intentando realizar unas experiencias con sujetos hipnotizados, intentando provocar fenómenos psicofónicos. Los resultados son positivos. De hecho, en estado de hipnosis se provocan fenómenos paranormales auténticos, sí. Eso lo sabemos todos. De todas maneras, a mí me gustaría... Positivos, pero no con inducción, es decir, yo no digo, voy a grabar la palabra casa y sale casa. No, se producen psicofonías cuando el sujeto hipnótico está en un trance profundo. Claro. Bien, todo esto... Sí, es que quería decir que con lo que está diciendo Pedro, ahí se habla de pruebas fisiológicas palpables. O sea, en un estado de hipnosis, las ondas alfa que hay en nuestro cerebro aumentan y aumenta también nuestra capacidad de percepción extrasensorial. Con lo cual también apuntaría la hipótesis que tiene Enrique, que posiblemente tengas tú, de que realmente nuestra mente juega un papel muy importante. Bueno, interactúa, pero la explicación está ahí. Yo digo nada más es que hay que descartarlo. No digo, yo no reduzco todo a eso, no reduzco todo a nada. Me parece que el reduccionismo ni aquí ni a ningún lado lleva a ningún positivo. Solo que si queremos hablar de algo más allá de las creencias, hay que descartar primero lo más sencillo. Y lo más sencillo, desde luego, es el fraude, es el error, el fenómeno natural, la manipulación. Después, descartar algo
que en principio está demostrado como es la percepción extrasensorial, y algo que no está tan demostrado, pero que por lo menos hay alguna evidencia científica, por encima de la supervivencia después de la muerte, que es el poder de la mente sobre la materia. O sea, al menos está demostrado el poder de la mente sobre el propio organismo o sobre el de los otros. O sea, la capacidad curativa de sí mismo o de otros que tiene mucha Que gente. tienen esas facultades, claro. De todas maneras, yo quisiera decir una cosa. Aquí hay un asunto que en todos los años de psicofonías que llevamos todavía no se ha llevado a cabo con toda la seriedad. Se han llevado intentos, pero no se ha llevado a cabo con toda la seriedad, que es una sistemática. Hay psicofonías, como hablábamos en otra ocasión, ¿verdad, Pedro? Que aparecen como consecuencia de que vamos a pescarlas, tú lo has dicho, vamos a pescarlas, pero hay otras que nos aparecen de repente, casualmente y sin saber, como yo la que te contaba de la famosa psicofonía de mamá. O sea, que estábamos una serie de señores alejados 20 metros de un magnetofón y se grabó mamá, y ahí no había manipulación ninguna porque todos estábamos cantando y dirigidos por un director, por cierto, que no nos hubiera dejado menearnos ni un metro de donde estábamos situados, ¿no? O como por ejemplo la aparecida en Onda Cero, que nos fue emitida desde algún oyente, desde alguna radio que lo había escuchado, oye, pasar la cinta que aquí se ha escuchado una cosa y tal. Y efectivamente se escuchaba perfectamente, según nuestro compañero Jesús Callejo decía, el cementerio no es buen sitio para coger psicofonías porque los que están allí están en paz. Justo antes de decir, Jesús Callejo, están en paz, se oye una voz psicofónica anterior que dice, no están en paz. Ya, pero no es la primera vez incluso que ocurre en este programa, ¿no? Que se grabe una psicofonía en el programa No es la primera vez. del compañero Juan Antonio Cebrián. Entonces yo creo que si nosotros realmente fuéramos un poquito científicos en este sentido, deberíamos elaborar una sistemática, porque posiblemente habrán psicofonías de una clase, de otra, o que correspondan a modelos distintos de generación. Pero vuelvo a lo mismo. Yo personalmente soy de la tercera hipótesis, de la hipótesis entrópica o de la energía remanente. Yo estoy de acuerdo contigo. No, en absoluto, en absoluto. Eso, en absoluto. Vamos a ver. Primero, vuelvo a decir que estamos... ¿Qué es eso de entrópica o de la energía que estamos remanente? confundiendo, perdón, por un segundo, por un momento. Estamos confundiendo psicofonías con vida después de la vida. Eso para empezar. Y ahora, si queréis, entramos en fantasmogénesis y en otros temas. Segundo, lo de la energía remanente o que haya cierto tipo de ondas sonoras que tú no oyes y que un cassette capta, es algo estúpido. ¿Por qué? Porque, como decía bien Pedro antes, yo digo una pregunta y la respuesta es concreta. Digo otra pregunta y la respuesta es concreta. Nunca has dicho quién hay ahí te han dicho un bocata de calamares. Bueno, hay veces que la respuesta es concreta y hay veces que no. Entonces, pero no vamos a ver. Pero se ha llegado a Desde el punto de vista establecer un diálogo claro. con un ente. Pedro y otros estos investigadores que- han llegado a conseguir, claro. Y de hablar diálogo, es decir, preguntar cosas, preguntar detalles, Yo etcétera. he tenido hasta 2 minutos de grabación mediante psicofonía. La pena es que es completamente ininteligible. Y yo sabía que me estaban contestando. Yo hablaba mediante el sistema, hay otros sistemas que no hemos nombrado, que se llama transradiocomunicación y es un receptor de radio al cual se le han eliminado los cristales de recepción, se enmudece, suena ese ruido sordo, efectivamente. Y bueno, pues se coge y bueno, pues ahí se investiga, ¿no? Y se empieza a trabajar. Bueno, estás ahí y un día obtuve 2 minutos de comunicación, pero no consigo saber qué es lo que me estaban diciendo. No conseguiste. Y bueno, ya pasando un poco a la fantasmogénesis. Se ha dicho que se va a pescar lo que es una psicofonía, es decir, donde hay una casa donde hay fenómenos extraños, algún sitio donde hay apariciones, por ejemplo, en la casa de Belmez, te vas allí a pescar esas psicofonías y suelen caer allí. Son lugares que son suele propensos a caer. que Son aparezca ello. propensos a que- Son lugares en los que Entonces, se... debe haber una relación entre, o vamos, yo Sí, así... pero piensa también que en ese tipo de casas, en todas, lo primero que ves cuando llegas a investigar fenómenos poltergeist es tensión en los testigos, en la gente. Tú O sea, cuando te llegan está las refiriendo a cosas... una carga emotiva. Claro. Importante tú cuando que llegas, puede provocar. Efectivamente, en el cine las cosas salen volando y los televisores se tragan a los niños, en la realidad no ocurre eso. En realidad lo que llegas allí, lo que ves es gente que está muy nerviosa porque le están ocurriendo cosas que no comprenden y que no entienden y donde hay una carga emotiva, como dice David, O creyendo que les va a suceder. que puede influir en eso. O como los tú dices, fenómenos incluso son más creer... sutiles. Yo no, Mucho más sutil, claro, no sí. es cuestión de generalizar, porque tampoco estoy de acuerdo contigo. No son todos los casos. Posiblemente los más importantes que hemos recogido en España, principalmente, casos en los que aparentemente ha habido un fenómeno paranormal latente en ese lugar y que además, después de investigarlo, se ha llegado a la conclusión de que no tenía ningún tipo de explicación fuera de lo paranormal. La gente estaba precisamente más tranquila que nunca. Te hablo, por ejemplo, brevemente, Belmez. Vete ahora mismo a investigar a Belmez,
Tú has estado hace pocos años, Pedro. Te has dado cuenta que María es la mujer más tranquila del mundo ahora mismo. Y sin embargo se siguen captando inclusiones paranormales y se siguen produciendo fenómenos paranormales. Otro caso, quizás un poco más antiguo, investigado por la Policía Científica en Zaragoza. El caso del Duende de Zaragoza. En este caso se produce un suceso en el que durante unos días una casa está siendo poco menos que habitada por un ser extraño que se comunica a través de la hornilla que comunica con la cocina y que dice que habla con los habitantes de la casa, que habla con la Policía Científica y que habla con los jueces que allí se acercan. Lo que provoca en la familia es desconcierto, nunca miedo. Lorenzo, sí provoca miedo. Tú has investigado muchos fenómenos poltergeist, exactamente igual que yo. Pero un segundo, Juan, vamos a ver. Y por ejemplo, me choca, Lorenzo, que me digas que María Gómez Cámara hoy día está muy tranquila. ¿Qué carácter tiene María Gómez Cámara? ¿Y qué? No es cuestión de carácter, es cuestión de que esa persona chispas. al principio estaba desconcertada. Al Y principio, los que estáis aquí, que habéis estado en Belmez, lo habéis comprobado. Juan. O sea, son casos donde se palpa la tensión, ¿no? Esa persona puede estar ahora mismo desconcertada, puede intentar buscar una explicación o lo que es ahora mismo. Está totalmente acostumbrada a lo que tiene al lado después de 30 años. Al principio pasó miedo, pero pasó miedo ante ese primer encuentro. Pasó miedo ante la avalancha que se provocó, que en un pueblo de 2.700 habitantes, en cuestión de un fin de semana, pasaban 10.000 personas, pero no del fenómeno. El fenómeno en la actualidad, desde los primeros meses en adelante, esa familia estaba totalmente acostumbrada y el fenómeno formaba parte pero sigue de ese habiendo hábitat. una carga emotiva anormal. No es lógico ni usual que te salgan caras en el suelo. Pero es que entonces, Juan, Sí, si nos tenemos que basar en una carga emotiva, cada vez que, por ejemplo, vayas a una comunión por la carga emotiva, se tienen que producir fenómenos paranormales. De todas formas, yo creo... Un apunte para el que no lo sepa, hablando del fenómeno de Belmez, que la señora María vive en la casa, su marido nunca se han ido de allí, han estado siempre allí. Siempre. Siempre. De hecho, te puedo decir que los últimos, aproximadamente, últimos 170, 180 años, esa casa ha estado habitada por familiares. Antes hubo un cementerio, ¿no? Está puesta sobre el cementerio. Allí hubo un cementerio, desde un cementerio romano, posteriormente un cementerio árabe y posteriormente lo que era el antiguo camposanto del pueblo, que estuvo allí hasta el año 1830 aproximadamente, hasta que se construyeron las casas. De esta forma no es raro que cuando se decidió levantar el cemento ante la aparición de esa primera cara que surgió el 23 de agosto del 71, aparecieran huesos. Evidentemente ya hubo quien de un modo u otro explicaba el fenómeno como la aparición de esos muertos que estaban ahí enterrados, y por otro lado estuvieron ya poco menos los más escépticos, que decían que aprovechándose de eso habían pintado las caras. Sin embargo, las caras continúan no allí. De ser curioso, y tú lo sabes muy bien, que es que los cuerpos que aparecieron debajo del suelo de María Gómez Cámara no tenían cabeza, y lo que aparecía en el suelo eran rostros. Eso sí es verdad que no deja de ser curioso. Y yo no creo mucho en el tema También pero eso aquí es real. volvemos a lo que es la asociación, y no quiero tampoco monopolizar la conversación con el asunto de Belmez, pero yo creo que es interesante referir que el cementerio evidentemente estaba allí, puesto que esta casa estaba justo al lado de la iglesia, del antiguo templo del pueblo, y antiguamente bien es sabido que los cementerios se encontraban al lado del templo del pueblo. ¿Qué pasa? Que efectivamente al excavar esos 2,80 metros de profundidad se encuentran esos huesos del cementerio que había ya anteriormente. Pero el cementerio también ocupaba la casa número 3 y la casa número 7. ¿Por qué no aparecen las caras en la casa número 3 y la casa número 7 y solo en la casa número 5? Posiblemente porque María Gómez Cámara, la dueña de la casa, también tiene mucho que ver, a nivel inconsciente, por supuesto, con el fenómeno. Es el medio, no es el catalizador. Claro. Yo creo que ha merecido la pena la disección sobre Belmez, porque primero, Belmez es un fenómeno único en la historia de los fenómenos paranormales. Abre otro terreno diferente, no había precedentes de fenómenos similares y solo a partir de Belmez empiezan a aparecer en ocasiones, en paredes, rostros, etcétera, pero nunca con la profusión que hay. Y bueno, además es interesante hablar de ello porque Lorenzo lo ha estudiado, que yo sepa, como nadie. Digamos, con la objetividad e imparcialidad. Hay gente que se ha dedicado muchos años, pero no con esa imparcialidad y objetividad del periodista, que descubrió incluso la Operación Tridente, una operación política que en época de Franco se cernió para manipular todo el asunto de Belmez. De hecho en el libro aparece lo que es toda la operación que se cernió en primer lugar por parte de la Iglesia, tanto del pueblo como de Jaén, que intentaron cargarse el fenómeno, poco menos que acusándolo primero de fraude y posteriormente de satánico. La gente no hizo ni caso. En segundo lugar, por parte de esas comisiones que el Ministerio de la Gobernación mandó a ese lugar para investigar, que por supuesto no investigaron, puesto que los informes que ellos redactaron dentro de lo que eran sus asociaciones, poco menos que lo describían como una excursión entre amigos que cuando menos fueron a pasar un buen rato, curiosa forma de nombrar una comisión gubernamental. Y en tercer lugar, lo que fue la actuación directa del gobierno a través de una carta que se recibió en la alcaldía del pueblo, concretamente la recibió Manuel Rodríguez Rivas, por aquel entonces el alcalde de Belmez, en la que un hombre llamado Pablo Núñez Mota,
Moto, que era jefe provincial de administración local de Segovia, le amenazaba directamente diciéndole que o acababa con el asunto o iba a la cárcel él y todos los que estuvieran detrás de él, puesto que eso, y además lo ponía en mayúsculas, no era ser adicto al régimen de Franco. Es decir, intentaron aniquilar... Evidentemente no se podía consentir. Un momento, quería hablar, David. El tema de las caras de Belmez, y además, o sea, yo creo que todos los que estamos aquí consideramos que posiblemente no solo es el caso de investigación dentro del mundo heterodoxo o paracientífico, paranormal más importante de España, sino posiblemente uno de los más importantes del mundo. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Ya, no estás de acuerdo. No. Además, ahora se cumplen... Importante y desprestigiado. Y menospreciado. Y además, ahora se cumple el 30 aniversario. Pero lo que sí que me gustaría era retomar un poquitín el tema de la investigación, ya no solo a nivel psicofónico, es decir, lo que ha sido el mundo de la transcomunicación. A lo largo de estos años ha ido evolucionando. Es decir, antes he comentado, estaba comentando a través del cassette, así fue como empezaron las investigaciones. Luego surgió un apartado que es el tema de la Vidicom, se llamó en su momento, luego la transcomunicación exactamente instrumental, lo asociaba a estos temas, ¿no? Y luego el mundo del ordenador. Entonces, ha existido una evolución a través de la imagen de un televisor, se han obtenido imágenes muy impactantes. No ha habido lamentablemente, lo digo desde el corazón, no ha habido una evolución, y los que investigamos lo sabemos, en el mundo de la psicofonía. Hemos conseguido más psicofonías. Yo puedo decir que, vale, pues sí, 40.000 psicofonías clasificadas, pues muy bien, otros han obtenido 50, otros 60, otros 20 millones. No lo sé, no es el número. Yo, con haber conseguido una y haber sacado algo en claro de ella, me sobra. Mira, te voy a decir una cosa. Desde que Jürgenson descubrió en el año 59 la psicofonía en los bosques de Estocolmo, con un pequeño Revox, muy bueno, que son los buenos para grabar. Porque estaba grabando. Era un ornitólogo. Estaba grabando el pinzón nocturno, precisamente. Un pajarillo muy difícil de conseguir y allí creyó, y eso fueron sus primeras inclusiones. Bueno, desde que Jürgenson descubrió eso, poco se ha sabido. Es más, creo que la psicofonía ha ido en decadencia. Jürgenson y Raudive utilizaban los antiguos medios, los antiguos aparatos, y conseguían psicofonías extraordinarias. Yo he oído suyas increíbles, con razón sabían. Ellos tenían psicofonías que les decían: somos la nave de los muertos, los que transmitimos. Yo... Terminado totalmente egipcio, previo a la barca de Caronte. Yo tengo alguna inclusión que lamentablemente no he podido traerla porque me lo han prohibido los propios autores, los propios familiares, donde se reconoce la voz de un difunto al hablar. Vosotros sí la habéis oído. Yo la he reconocido personalmente. Vosotros psicofonía mía. Sí que habéis oído esta grabación. Es un contestador automático en el que la persona en un momento dado dice: yo me levanté, y cuando me levanté se corta, se muere. En el CD-ROM, en el compact disc que se distribuyó con este libro, está incluida, pero no puedo hacerla pública. En mi caso concreto se me nombra personalmente, solamente que yo sigo siendo muy escéptico. Hablas del contestador, pero es curioso, hay también un fenómeno. Estamos hablando solamente de las psicofonías o de las psicoimágenes, pero no hemos hablado de las comunicaciones telefónicas de los muertos, o incluso con algunos casos aislados, y de la en incursiones a través de ordenador. ¿Y por qué no se utiliza más? Vamos a ver, para utilizar el ordenador se requiere en principio menos energía, aparentemente, que para lograr manipular una grabación. ¿Por qué no ha proliferado muchísimo más la transcomunicación a través de ordenador? ¿Por qué no es algo que siga Don Enrique, esa pregunta es fantástica, pero para contestarla en otro posible programa de Tiempo de Tertulia, porque nuestro tiempo se ha agotado. Hemos hablado de las psicofonías principalmente, y un poco hemos intentado pues de atisbar qué puede haber ahí. Espero que los que nos han escuchado y visto pues se lleven algo, que aprendan algo de lo que hemos dicho. Muchas gracias por atender a la llamada de Tiempo de Tertulia. Hoy nuestro plató ha estado ambientado con la obra pictórica de don Juan Carlos Carrillo, obra que está a caballo entre la abstracción y la figuración, por cortesía de la Galería de Arte Raíz de Madrid. Nos han acompañado en esta tertulia los siguientes invitados: don Enrique de Vicente, don Pedro Amorós, don Juan Vallejo, don Lorenzo Fernández,
don David Sentinella y don Juan Ignacio Cuesta. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva e interesante tertulia, siempre con temas de su interés. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces.